Buenas, tengo el placer de exponer funciones trigonométricas e identidades especiales. Columbus University, Facultad de Medicina, Cátedra de Matemáticas, integrantes: Córdoba Fraiza, Fonen Catherine, Gaitán Reinier, García Patricia, González María, Navarro José y mi persona exponente González Vix. Introducción. En la presente exposición se tratará el tema de la aplicación de la trigonometría en nuestra carrera medicina, la cual se encarga del estudio de la relación que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. También expondremos sobre las funciones trigonométricas, que son las funciones de un ángulo, que usualmente tienen términos que describen la medición de su ángulo y triángulo, tales como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es importante saber reconocer y aplicar la trigonometría en momentos en los cuales por alguna razón no se puede medir un objeto directamente, así que se recurre a esta. Explicaremos cómo en el campo de la medicina hay ciertos elementos que funcionan con un patrón periódico y para medirlos son útiles las gráficas trigonométricas. Por ejemplo, en el corazón, el cual tiene el deber de palpitar sangre alrededor del cuerpo. Esto lo hace con una métrica determinada llamada ritmo cardíaco, que es el número de latidos del corazón en un cierto intervalo de tiempo. Y para poder estudiar y manejar mucho mejor los electrocardiogramas, se utiliza series trigonométricas como la serie de Fourier. Esta serie usa como base las funciones de seno y coseno. Por otra parte, también veremos las identidades especiales, lo cuales son la constatación de que dos objetos que matemáticamente se escriben diferente son de hecho el mismo objeto. En particular, una identidad es una igualdad entre dos expresiones, lo que es cierto sean cuales sean los valores de las distintas variables empleadas. Funciones trigonométricas en la medicina. Funciones trigonométricas. Como lo dije anteriormente, las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tales como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Los ángulos en las funciones trigonométricas se expresan con radianes. Los radianes son el equivalente de los grados de los ángulos en función del radio de la circunferencia. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados con un ángulo recto igual a 90 grados. Los lados que delimitan el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto de mayor longitud es la hipotenusa. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Tenemos entonces que para cualquier ángulo agudo del triángulo rectángulo se abrevia de la siguiente manera. El seno se abrevia en sen, que es la razón o la división de la longitud del cateto opuesto co entre la longitud de la hipotenusa h. El coseno se abrevia en cos, que es la razón entre la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa h. La tangente se abrevia en tan, que es la razón entre la longitud del co entre la k, es decir, el cateto opuesto por el cateto adyacente. Esto es igual a la división del seno entre el coseno. La cotangente se abrevia en cot, que es la razón entre el k y el co, cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante se abrevia en sec, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la cosecante se abrevia en CSC, que es la razón entre la hipotenusa y el co, es decir, el cateto opuesto. Tenemos una aplicación que haremos en la pizarra, donde nos dicen que calculemos X y Y en un triángulo. En donde tiene un ángulo de 30 grados. En donde la hipotenusa es X, solo tenemos el valor del cateto opuesto, que es 4, y el lado adyacente es Y. Entonces tenemos el seno de 30
tenemos el seno de 30 grados y tenemos los valores de igual 4 y x. Entonces queremos despejar la x. Nos quedaría x entre 4 y el seno pasaría dividiendo. Seno de 30 grados. Esto en la calculadora nos daría 4 entre seno de 30 grados, nos daría 8. Y ahí encontramos la x que nos pedía el problema. Luego de esto vamos a la y. Y se utilizaría el coseno de 30 grados, que es igual a y por x. Quedándonos entonces el coseno de 30 grados, lo sacaremos nos da 0.86. 0.86. Entonces, la y pasaría así. 0.86 por la x que tenemos aquí, este valor sería entre 8. Nos quedaría por 8, 6.9. Y ahí encontramos la x y la y. ¿Cómo nos lo dice este? Aplicación. Para resolver este problema se comenzará estableciendo el valor de la amplitud A. Observe que el gráfico oscila entre -3 y 3, por lo que su amplitud es A3. Como la gráfica corresponde a una función seno, observe que el ciclo completo se desarrolla entre los valores de x menos pi entre 4 y x 5 pi sobre 4. Por lo tanto, el periodo x es igual a 5 pi entre 4 menos, abre paréntesis, menos pi entre 4, que es igual a 6 pi entre 4, eso es igual a 3 pi entre 2. Como el periodo 2 pi entre b, se puede obtener el valor de la b de la siguiente forma. 2 pi es igual a 3 pi entre 2 y b, que es igual a 4 pi entre 3 pi, que es igual a 2 tercios. Como el valor de la c debe ser positivo, la gráfica debe considerarse desplazada hacia la izquierda. Aquí vemos, hacia la izquierda. Observe que el ciclo comienza en x, que es igual a menos pi entre 4, por lo que el desplazamiento de fase será menos pi entre 4, como el desplazamiento de fase es igual a menos c entre b. El valor c se obtiene de la forma siguiente: menos cb, que es igual a menos pi entre 4, c, que es pi entre b entre 4, que es igual a pi 2 tercios entre 4, que es igual a pi sexto, entre 6, perdón. Por lo tanto, una fórmula para la gráfica de la función es f de x, que es igual a seno, abre paréntesis, bx más c, f de x igual a 3 sen, abre paréntesis, 2 tercios x, más pi entre 6. Funciones trigonométricas inversas. Ya conocemos las operaciones inversas. Por ejemplo, la suma y la resta son operaciones inversas, al igual que la multiplicación y división. Cada operación hace lo opuesto de una inversa. La idea es la misma en trigonometría. Funciones trigonométricas inversas hacen lo opuesto de las funciones trigonométricas normales. Por ejemplo, seno inverso es sin menos 1, hace lo opuesto del seno. Coseno inverso es cos menos 1, hace lo opuesto del coseno. Tangente inversa, tan menos 1, hace lo opuesto de la tangente.
En general, si conoces las razones trigonométricas, pero no el ángulo, puedes utilizar la correspondiente función trigonométrica inversa para determinar el ángulo. Esto se expresa matemáticamente en los siguientes enunciados. Ángulos, entrada en funciones trigonométricas y razones del resultante. Seno, opuesto hipotenusa. La inversa sería seno, opuesto hipotenusa igual a ángulo. Coseno, adyacente hipotenusa. Coseno menos 1, adyacente hipotenusa igual a ángulo. Tangente del ángulo. Opuesto adyacente, tangente menos 1, opuesto adyacente igual a el ángulo. Gráficas. Gráfica de la función arcoseno a arcoseno x. Tenemos un dominio que es igual a menos 1,1, codominio a que es menos pi entre 2, pi entre 2. Función de la gráfica arcoseno. Tenemos dominio x menos 1,1, codominio a que es 0, pi. Gráfica de la función arcotangente, que el dominio es menos infinito más infinito y el codominio es menos pi entre 2, pi entre 2. Funciones trigonométricas hipérbolas. Las funciones hiperbólicas son una función cuyas definiciones se basan en la función exponencial, conectando mediante operaciones racionales y son análogas a las funciones trigonométricas. Estas son, aquí la podemos ver en la siguiente imagen. Las funciones hiperbólicas se definen a través de expresiones algebraicas que incluyen funciones exponenciales e y su función inversa e menos x, donde e es la constante de Euler, o como se le conoce comúnmente número e, cuyo valor aproximado es 2,718281. Las funciones hiperbólicas básicas son seno hiperbólico sin y el coseno hiperbólico cos. De esto se derivan la función de tangente hiperbólica tan, las funciones cotangente cot, secante sec y cosecante csc. Son las inversas de las tres anteriores respectivamente. Las funciones hiperbólicas son un conjunto de funciones con definición y algunas propiedades que son similares al conjunto de funciones trigonométricas. Pero las funciones hiperbólicas son funciones exponenciales y por lo tanto no son periódicas. Son útiles para describir fenómenos físicos, por ejemplo, la velocidad de las ondas o el movimiento de un objeto en un fluido. Por su conveniencia al resolver las diferenciales, las funciones hiperbólicas fueron importantes para la teoría de la relatividad especial de Einstein en las ecuaciones de transformación relacionadas a diferentes marcos de referencia. Además, algunas funciones hiperbólicas son útiles al describir la forma y características de la forma física de un cable de alta tensión o de un collar, o la arquitectura de algunas estructuras conocidas. Aplicación. Las funciones sin y cos satisfacen la ecuación de la hipérbola x2 menos y al cuadrado es igual a 1. Suponiendo que x cos t y es igual a seno de t y considerando que cos, paréntesis de t, es igual a Euler más Euler menos 1 entre 2 y seno t, que es igual a e de 1 menos Euler de menos 1 entre 2. Si tuvimos en la ecuación de la hiperbólica o hipérbola, abrimos corchete, abrimos paréntesis, E1 más Euler de menos 1 entre 2 elevada al cuadrado. Menos, abrimos corchete, E1 menos E1 entre 2 elevada al cuadrado, que eso es igual a 1. Entonces, E al cuadrado más 2E1, E menos 1 más E menos 2, cerramos paréntesis, entre 4 menos E2 menos 2E1, E menos 1 más E menos 21 entre 4, que eso es igual también a 1. Como E1 y Euler menos 1 es igual a E1 menos 1 es igual a Euler 0 igual a 1, tenemos E21 más 2 más E menos 21 entre 4, E21 menos 2 más E21 entre 4 es igual a 1. Restamos ya que tienen el mismo denominador. E21 más 2 más E menos 21 tienen lo mismo que esto, entre 4 que es igual a 1. Y quedaría 4 entre 4 que es igual a 1, 1 igual a 1. Funciones trigonométricas dentro de la medicina. La anastomosis es una conexión quirúrgica entre dos estructuras.
Estas dos estructuras generalmente son vasos sanguíneos, o sea, arterias y venas. Pero dentro de estos procedimientos hay riesgos en la ignorancia de la ubicación o ángulo necesario para conectar dichos vasos. Por eso hemos encontrado un problema médico en la cual se utilizan las razones para resolver la posible posición de una arteria. El ángulo que la minimiza la fricción en el flujo de la sangre donde dos arterias se encuentran es determinada por la fórmula cos menos 1 r al cuadrado entre r al cuadrado, donde r es el radio de la arteria menor y r es el radio de la arteria más grande. Aquí tenemos una aplicación que vamos a hacer. Un cirujano debe unir arterias con radios de 4 milímetros y 5 milímetros. Entonces tendremos, decía el problema, un cirujano debe unir arterias con radios de 4 milímetros y 5 milímetros. Perdón, y 5 milímetros. Teniendo entonces la ecuación que nos dieron, cos de menos 1 radio al cuadrado, que es el radio menor, la arteria menor, y la arteria mayor. Teniendo así que cos menos 1, cos menos 1, 4 milímetros al cuadrado. Entre 5 milímetros también al cuadrado. Teniendo así coseno de menos 1, 4 por 4, 16 mm, entre 25 mm2. Obtenemos que cos de menos 1 nos daría 0.64. Pero queremos saber la inversa de 0.64. Nos daría 50.2. Y así quedaría nuestro problema. Lo corroboramos. La pizarra nos dio perfectamente igual. Identidades especiales. Fórmulas de suma. Las entidades en las que se establecen relaciones entre las funciones trigonométricas son llamadas identidades trigonométricas. Las identidades de suma de ángulos son identidades trigonométricas usadas para calcular los valores de ángulos. Estas identidades pueden ser usadas para reescribir a los ángulos como una suma de ángulos comunes. Las identidades de la suma de ángulos pueden ser usadas para encontrar los valores de funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Sin embargo, el uso más práctico de estas identidades es para encontrar los valores exactos de un ángulo que puede ser descrito como una suma. Las identidades de la suma de ángulos son seno a más b, seno de a, coseno de b, más coseno de a más b. Coseno de alfa más beta, coseno de a, coseno de b, menos seno de a, sen. Tangente a b, que es igual a tan de a más tan b, 1 menos tan a tan b. Aplicación. Encontrar el valor exacto de coseno de 75 grados. Notemos que 75 grados es la suma de dos ángulos conocidos. 75 grados igual a 30 grados más 45 grados. Entonces, coseno de 75 es igual a coseno de 30 grados más 45 grados. Coseno de 30 grados
coseno de 45 menos seno de 30, seno de 45, esto nos daría raíz de 3 entre 2 por raíz de 2 entre 2 menos 1/2 raíz de 2 entre 2, quedando así raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Y aquí tendremos nuestra gráfica. Doble y medio ángulo. Las entidades de los ángulos medidos son identidades trigonométricas usadas para simplificar expresiones trigonométricas y calcular el seno, coseno y tangente de ángulos medidos. Cuando conocemos los valores de ángulos dados, estas identidades son obtenidas de un ángulo usando las identidades de ángulos dobles y realizando una sustitución. Las identidades de ángulos medidos son identidades trigonométricas que son usadas para calcular o simplificar expresiones con ángulos medidos como seno, ángulo entre 2. Estas identidades también pueden ser usadas para transformar expresiones trigonométricas con exponentes aún sin exponente. Aquí podemos observar coseno del ángulo entre 2 más o menos 1 coseno del ángulo entre 2. Aquí podemos ver la de seno y la de tangente. Las identidades de ángulos dobles son identidades trigonométricas usadas para reescribir las funciones trigonométricas como seno, coseno y tangente, que tienen un doble ángulo como dos ángulos. Estas identidades son derivadas usando las identidades de sumas de ángulos. Tenemos un total de 3 identidades de ángulos dobles, una para coseno, otra para seno y otra para tangente. Sin embargo, estas identidades pueden tener diferentes variaciones. Las identidades de ángulos dobles son identidades trigonométricas que son usadas cuando tenemos una función trigonométrica que tiene una entrada que es igual a la doble de un ángulo dado. Por ejemplo, podemos usar identidades para resolver seno de dos ángulos. De esta forma, si es que tenemos el valor del ángulo y que tenemos que encontrar seno de dos ángulos, podemos usar identidad para simplificar el problema. Y aquí tenemos las identidades. Ángulos medios se derivan. Coseno de dos ángulos es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado por el ángulo. Coseno de alfa, que es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado, alfa entre 2. Coseno de alfa, que es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado, alfa menos 2 entre 2. 2 seno al cuadrado por alfa entre 2 es igual a 1 menos coseno de alfa. 2 seno al cuadrado entre alfa entre 2 es igual a 1 menos coseno de alfa entre 2. Seno de alfa entre 2 es igual a más o menos raíz de 1 menos coseno de alfa entre 2. Coseno de 2 del ángulo, bueno, esto es igual a 2 coseno al cuadrado del ángulo menos 1. Coseno de alfa, que es igual a 2 coseno al cuadrado entre alfa entre 2 menos 1. Coseno de alfa, que es igual a 2 coseno al cuadrado entre por el alfa entre 2 menos 1, 2 coseno de al cuadrado, alfa entre 2, que es igual a 1 más coseno de alfa, coseno de 2 al cuadrado, que es igual, o por alfa entre 2, que es igual a 1 más coseno de alfa entre 2, y coseno de alfa entre 2 es igual a más o menos 1 más coseno de alfa entre 2. Ángulos dobles se derivan. Seno de A más B es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Seno de alfa más alfa es igual a seno de alfa coseno de alfa más coseno de alfa seno de alfa. Seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Coseno de A de alfa más beta es igual a coseno de A coseno de beta menos seno de A seno de beta. Coseno de A más alfa es coseno de alfa menos seno de alfa sin alfa. Coseno 2 alfa es igual a coseno al cuadrado alfa menos seno al cuadrado alfa. Coseno 2a es igual a coseno de al cuadrado alfa menos seno al cuadrado de alfa, que es igual a coseno de al cuadrado de alfa menos 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa menos 1 más coseno de A, que eso es igual a 2 coseno de alfa menos 1. Teniendo así, coseno 2 de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa,
es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa, en donde tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta es entre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta, tangente de alfa más tangente de alfa, alfa más alfa, es igual a tangente de alfa más tangente de alfa, 1 menos tangente de alfa, tangente de alfa. Tangente al cuadrado de alfa es igual a 2 tangente de alfa, 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Ley de seno y coseno. La ley de los senos indica que la proporción de los lados de un triángulo y la proporción de los senos de los ángulos respectivamente son equivalentes el uno con el otro. La ley de los senos es usada para encontrar un ángulo desconocido o un lado de un triángulo que no es un triángulo rectángulo. La ley de los senos relaciona por lo menos dos ángulos y las medidas de sus lados respectivos. La fórmula de la ley de los senos relaciona a las proporciones de los lados de un triángulo con los senos de sus ángulos correspondientes. Entonces tenemos A entre seno de A es igual a B seno de B, que es igual a C seno de C. Aquí A, B y C son las longitudes de los lados de los triángulos y ABC mayúsculas son los ángulos del triángulo. Cada lado del triángulo está denotado con respecto a un ángulo opuesto. Por ejemplo, A, como vemos aquí en la figura, es el lado opuesto al ángulo de A, B es el lado opuesto del ángulo de B y C es el lado opuesto del ángulo de C. La ley de los cosenos es la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo con respecto al coseno de su ángulo. La ley de los cosenos nos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de estos lados y el coseno del ángulo intermedio. Esta ley es usada cuando queremos encontrar la longitud de un tercer lado y conocemos las longitudes de los lados y el ángulo entre ellos. La ley de los cosenos relaciona las longitudes de dos lados con sus ángulos intermedios para encontrar la longitud de un tercer lado. Las fórmulas de la ley de los cosenos de un triángulo A, B y C están dadas por A al cuadrado, que es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B coseno de A. B al cuadrado más C menos 2A coseno. C al cuadrado, que es igual a 2A más B menos 2AB coseno. Aquí AB son las longitudes de los lados de los triángulos alfa, beta y son los lados de los triángulos A, B y C. Demostrando la ley de los cosenos tenemos H entre B, que es igual a seno de A. H, que es igual a B seno de A. H entre A, que es igual a seno de B. H, que es igual a sen B. A sen B, que es igual a B seno de A. A seno de A, que es igual a B seno de B. A sin de C, que es igual a seno de sin entre A seno de A, que es igual a C entre seno de C, A seno de A, que es igual a B seno de B igual a seno de C. Demostrando la ley de los cosenos. Tenemos aquí un triángulo en donde coseno de C es igual a CD entre A. CD es igual a coseno de C, DA es igual a B menos CD, DA igual a B menos A coseno de C, seno de C, que es igual, la C son los ángulos, las mayúsculas, que es igual a BD entre A, BD es igual a seno de C, C al cuadrado, que es igual a BD al cuadrado más D al cuadrado, C al cuadrado, que es igual a seno de C, todo esto elevado al cuadrado, más B a coseno de C, todo esto elevado al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado, seno al cuadrado, C, más B al cuadrado, menos 2AB coseno C, más 2 al cuadrado, coseno al cuadrado C. C al cuadrado es igual a al cuadrado, seno al cuadrado C, más a al cuadrado, coseno al cuadrado C, más B al cuadrado, menos 2B coseno al cuadrado. Seno al cuadrado, que es igual a al cuadrado, seno al cuadrado C, más coseno C, más B al cuadrado, menos 2B coseno C.
C al cuadrado, quedando el resultado, al cuadrado más b al cuadrado menos 2b coseno c, demostrando la ley del coseno. Conclusiones. Fraiza Córdoba. Personalmente me llamó mucho la atención que al aprender a sumar los ángulos se puede identificar errores y ser más precisos en la medición de una gráfica o una construcción de una edificación, y en la medicina, en el área de fisioterapia, para medir el rango de la movilidad de las articulaciones del cuerpo. Aprender a medir ángulos es muy importante para, por ejemplo, en un electrocardiograma, donde se estudian las ondas mecánicas periódicas, en donde aparecen funciones trigonométricas como seno y coseno. Además, con la trigonometría podemos calcular las distancias sin la necesidad de medirlas directamente, sino que podemos calcularlas por medio de triángulos usando ecuaciones de por medio. Catherine Fon nos dice: podemos concluir que se llaman funciones hiperbólicas porque de alguna manera tienen propiedades similares a las funciones trigonométricas y se relacionan con una hipérbola. Es decir, que se relacionan con el círculo. Por otra parte, también son de suma importancia debido a que a través de ellas podemos diferenciar cada una de sus propiedades y ecuaciones. Reinier Gaitán nos dice: me pareció interesante el saber que las funciones trigonométricas las podemos usar en lo que es la medición de frecuencia cardíaca, monitoreo fetal en un electrocardiograma mediante las ondas que este aparato hace. Se ve determinado el periodo y la amplitud entre una onda y la otra para saber así el tiempo que puede latir el corazón. Patricia García nos dice: pudimos investigar y aprender sobre los diferentes temas de las matemáticas y todas estas funciones e identidades nos han mostrado lo esencial que son, no solo en el estudio de la matemática como materia, sino en nuestro formamiento y crecimiento como futuros profesionales y médicos. Además, nos ayuda a entender de alguna forma extraña nuestro mundo de una forma más profunda. Mi persona y ponente se demostró en base a la investigación que las funciones trigonométricas y las identidades están presentes en nuestro diario vivir. Por ejemplo, para interpretar exámenes clínicos, así como también diagnosticar ciertas patologías existentes a nivel del corazón, ya que en base a esto, en el resultado se obtiene un gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. La misma estudian ondas mecánicas periódicas donde aparecen funciones trigonométricas como seno y coseno, como lo dijimos en la introducción. Como alumno, nosotros como estudiantes, como futuros médicos, es fundamental que conozcamos las relaciones trigonométricas, ya que nos ayuda a conocer estas funciones, te permite encontrar respuestas y resultados exactos para así descubrir el porqué de algunos fenómenos, no solo a nivel de un médico. María González nos dice que a través del tiempo una gran cantidad de personajes han dedicado su vida para contribuir a la realización de cálculos relacionados con las funciones trigonométricas, que ayuden y nos lleven a encontrar respuestas y resultados exactos para así descubrir el porqué de los fenómenos y hechos en la historia humana. Dice que como alumno es fundamental que reconozcamos las relaciones trigonométricas, ya que al conocer estas funciones te permite realizar posibles cálculos que se presentan en la escuela, o también para poder calcular algo a escala que implique un triángulo rectángulo, su cateto, hipotenusa y un ángulo. Para finalizar, dice: esperemos que esta presentación les haya sido de mucha utilidad para el conocimiento de uno de los temas importantes de la trigonometría. José Navarro nos dice que, a decir verdad, me sorprende el hecho de que al aprender más sobre los ángulos, más allá de lo que se puede aprender en la secundaria, se puede identificar errores y ser más precisos en la medición de un gráfico. Y también ingeniosamente utilizar esta misma información para lo que llegaría a ser la medicina, en el campo de la terapia física, para medir el rango de la movilidad de las articulaciones del cuerpo, ya que existen varias similitudes. Y en otros campos como el estudio en general, como alumno, que yo reconozco que es fundamental que conozcamos las relaciones trigonométricas, ya que conocer estas funciones te permite realizar posibles cálculos que se presenten en los estudios avanzados de la universidad, o también poder calcular algo a escala que implique un triángulo rectángulo, sus catetos, la hipotenusa y un ángulo. Gracias.